Agentes de Cambio, un espacio de Ideas Labs para el análisis de soluciones de impacto. Buenos días, mi nombre es Luis Loría y soy presidente de Ideas Labs, un laboratorio de innovación social, política y regulatoria. Y en este espacio de Agentes de Cambio vamos a conversar hoy con un buen amigo, Guillermo Peña. Él es fundador del Instituto Eleutera, de la Fundación Eleutera en Honduras, quienes han liderado reformas importantes en el sector eléctrico. Entonces, bienvenido, Guillermo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Un gustazo estar con vos de nuevo. Sí. Entonces, Guillermo, si te parece, entremos en materia. ¿Cuáles fueron las oportunidades que ustedes como think tank identificaron que había en Honduras para mejorar la eficiencia del sector eléctrico y qué acciones tomaron para impulsarlas? Bien, en el Eutra nosotros nos enfocamos, te diría, para poner un antecedente o nuestra visión completa, es que nos enfocamos en que las políticas públicas que nos metemos tienen que ir directamente relacionados a mejorar la calidad de vida del hondureño o del residente de Honduras. Y eso con el ángulo de movilidad social positiva. En toda su forma. Entonces, todo nuestra área de trabajo tiene que ir enmarcada en esa misión. Cómo liberamos trancas, anclas, barreras que limitan el progreso a la movilidad social positiva, porque a la hora de la hora, en Honduras, teniendo los índices de migración que hay, que no solamente es la migración que sale en los medios de la gente que se va caminando a pie, sino es una migración completa, transversal en toda la sociedad, desde el muy educado, gente con plata, a mucha familia de ingresos medios y pues obviamente mucha gente que está en pobreza y que busca y que tiene poca esperanza o no tiene esperanza de encontrar oportunidades de mejor calidad de vida. Entonces en ese marco nos enfocamos en nuestro trabajo. En este caso, el tema energético. Eh, Desde hace ya un tiempo, el Eutra trata de enfocarse en tres temas. Cuando agarramos una simplificación de la economía y cómo la hacemos crecer, hay tres temas claves en los que nos gusta trabajar. Uno, la economía crece por un menor costo del capital. Ya cuando hablamos de moviéndonos de la parte de la seguridad jurídica, es bueno, el costo del capital, o sea, hay que dar competitividad, también influye la parte de seguridad jurídica de los contratos, de las hipotecas, el acceso a capital, de las formas de invertir. Entonces, el, el costo del capital. Dos, el costo de la energía. Y tres, el costo de la mano de obra. Honduras ha estado atrapado por mucho tiempo en el costo de la mano de obra barata. Para que se salga de eso, como ha logrado Costa Rica, como ha logrado de una buena manera ahora Dominicana, como lo estamos viendo en la región, ese no lo queremos mantener bajo. Más bien queremos que suba el costo de la mano de obra a cambio de eficiencia energética, estabilidad en el grid eléctrico y también, por otro lado, reducir el costo del capital. Entonces, con eso en mente, en el 2013 hubo una oportunidad legislativa que tenía cosas buenas y malas. Fue durante ese cambio de la administración Lobo al inicio de la administración Hernández, cuando Hernández salía del Congreso, pero todavía estaba en el Congreso y utilizaron ese periodo de transición para meter muchos cambios que tras la elección no tenían tanto control legislativo como tenían antes y metieron mucha regulación, algunas buenas, unas pésimas y otras más o menos. En el cambio de la administración, entonces vimos esa oportunidad que podíamos meter proyectos que podían agilizar también lo que estábamos en nuestra lucha, lo que te explicaba antes. Entonces en eso se dio la oportunidad de meter una reforma al marco energético completo, que era una reforma muy grande que por sí sola, por puro tema político, una reforma así de grande en el tema energético no hubiera pasado el Congreso. Entonces sí pasaba con eso cuando se hacen las estrategias legislativas, ¿verdad? Que puede ser que la metes después de una típica, después de que algo está cansado el cuerpo legislativo, después de que hay un debate más grande de algo que es más público y la gente entonces se pierde ya con el tema más técnico. En ese se logró la oportunidad y entramos con ese cambio
Y fue un cambio drástico, fue un cambio que también no solamente grande, pero también venía funcionando ese proceso, esa reforma desde el inicio de los 90, o sea, allá por 93, 94, cuando Guatemala y El Salvador hicieron su reforma. En el caso de Honduras se hizo el inicio y se paralizó y se trabó y no se logró hacer. En este caso, pues una reforma bien pro mercado, donde también descentraliza el poder de la estatal energética y creaba entidades competitivas que se van complementando una con el otra para estabilizar y crear confianza en el marco regulatorio del sistema energético. Para ponértelo también a tu gente que está escuchando en Costa Rica, Luis, Honduras cuando pasa esto, venía como de un 25% de pérdidas y en ese periodo del 2013, final del 2013 hasta este año, Honduras ha pasado ya ahora de arriba del 35% de pérdidas en el sistema. Cada punto de pérdida pueden llegar a ser $2 millones mensual para la estatal energética y se quedó sin fondos la estatal, sin fondos para invertir en lo suyo y al estar verticalizada en transmisión, distribución y generación, y la empresa hacía la facturación también, una empresa totalmente vertical, un utility de las mejores formas, eh, eh, al quedarse sin plata, se queda obligadamente forzada a sacar plata de donde sí tiene y la manda donde más necesita. En este caso pasó mucho el efecto que le quitan el presupuesto asignado a la sección de transmisión, que es la sección que te da tu columna vertebral, nosotros la mantiene sana, pero también te la hace crecer, y se lo pasaban a distribución, que es donde estaban todas las pérdidas concentradas, tanto técnicas y no técnicas, por decirle robo en todos los niveles, y técnicas por subestaciones colapsadas, líneas viejas, transformadores viejos, todo ese tema que crea grande pérdida y que para ponerlo también en perspectiva latinoamericana, por decir un sistema sano anda como en 15% de pérdida. Un sistema eficiente anda cerca del 8% de pérdida. Honduras, de nuevo, pasando el 35% actualmente. Esto es una crítica financiera, obviamente, un hoyo gigantesco financiero. Y las pérdidas de la ENE, de la Empresa Estatal de Energía en Honduras, significa básicamente el 50% del déficit fiscal anual del gobierno. Entonces, es un tema gigante para la economía. Arrastra deuda, arrastra mal pago, es un mal señal para el que quiere invertir también, porque si la estatal no puede invertir suficiente, no dejan que uno como privado invirtiera en el sector de transmisión, no puede uno como privado invertir en distribución y la empresa estatal no invierte bien ni en transmisiones ni en distribución. Y en generación, mucho contrato de emergencia, donde estaba también sobrevalorado o que cuando algo entra tarde o entra cuando ya hace la emergencia, claro que va a entrar caro, pues o sea, es de lógico que va a entrar caro. Entonces, esa es la situación donde estábamos. Se abre un proceso de mercado y ese proceso de mercado nos permite tomar mejores experiencias como del caso guatemalteco, salvadoreño, colombiano, peruano, Chile, varios de los sistemas europeos, bolsas, spot markets como los sistemas europeos, spot markets como el mercado en Colombia, el mercado guatemalteco, la apertura, que las empresas puedan contratar privado con privado. Eso crea también una reducción en el miedo para que el inversionista en generación pueda entrar porque sabe que puede venderle a alguien más y no solamente a la empresa estatal quebrada. Entonces te permite buscar el contrato grande, pero también te permite vender a lo privado, que es donde se necesita. Y eso abría la válvula para poder solventar los problemas en las partes más críticas del país. En el caso, mi interés era solventar del lado del consumidor, del lado del usuario, del lado del que manda en la economía, en este caso, que está ahogado por una energía cara, una energía no confiable, porque no siempre la tiene, eh, y una energía de mala calidad que te arruina los equipos, te arruina equipos electrodomésticos en la casa o te arruina maquinaria en la fábrica. Entonces, ese es básicamente el panorama donde estábamos, la oportunidad que vimos, lo que estábamos queriendo arreglar y la oportunidad que se presentó. Bueno, muchísimas gracias por compartir los antecedentes. Y entonces, contanos, Guillermo, ya, digamos, cuáles fueron las intervenciones que hicieron, qué tanto éxito tuvieron,
¿Cuánto tiempo tardaron en que se aprobara? Bueno, hubo éxito, pero uno de los problemas de este tipo de reformas es que se necesita mantener el apoyo político a ella, porque si no entrega resultados rápidos, se va desvaneciendo el capital político que se le metió, y entonces no quieren tocarlo y empiezan a echarle culpa a la reforma que ellos mismos pasaron. Y eso fue lo que pasó en Honduras. Se tardaron tanto, en algunos casos, yo no te podría decir cuánto fue por ineficiencia, cuánto fue por falta de interés, cuánto fue por corrupción o cuánto fue por algunos intereses políticos. La cosa es que la combinación de esos factores hizo que si en 2013 se pasa la ley, 2014 se publica, no termina realmente empezando a funcionar hasta 2018, básicamente. La comisión reguladora, que se va profesionalizando la comisión reguladora, que era una de las partes claves, poder independizarla, logramos darle autonomía administrativa y de personal, a que no tuvieran que hacer contrataciones políticas. Eso fue una gran victoria, diría yo, y tuvimos bastante apoyo para ese proceso en la parte institucional, que era la clave de arrancar con la parte institucional. Apoyo del Banco Centroamericano de Integración Económica, apoyo del BID, ese proceso estaba marcado en todos los acuerdos con el Fondo Monetario. Eh, entonces, teniendo ese backup, ese respaldo de instituciones multilaterales financieras de ese nivel, hizo que el tema no se viera como que tampoco es un tema ideológico, puramente. O sea, es un tema de práctica, un tema de sanear las cuentas del Estado, es un tema de acceso a capital, es un tema de atracción de inversión. Entonces, en ese lado se hizo y ese es el lenguaje que usábamos también. Eh, Avanzamos también en una de las partes que era crítica, que se conocía antes como el Centro Nacional de Despacho, una entidad que estaba dentro del ENE. Se hizo independiente, se puso una junta directiva afuera del ENE. La ENE tenía representatividad porque era una representatividad por los 5 sectores del sector eléctrico: sector de transmisión, sector de distribución, sector generación, sector comercializadora y sector de los consumidores calificados. Estas últimas dos eran sectores nuevos en el marco. Y sectores que nunca habían tenido representatividad en el sector eléctrico. Siempre han sido la estatal, el gobierno y los generadores privados, pero nunca al lado del consumidor. Y al no haber una representación del lado consumidor, es una falla tremenda en el sistema porque te mantiene el sistema desbalanceado. Al hacer ese cambio, logramos estabilizar la Junta, que eso, ahí logré entrar, a que la Comisión Reguladora me nombró como representante de los consumidores calificados, que creo que era la silla más noble para tener en esa Junta, porque son las empresas que están dolidas, que quieren crecer, que quieren invertir, que quieren contratar y no pueden por el costo y la calidad de la energía. Eh, entonces, ellos quieren empujar la economía y el mal sistema es un ancla para ellos, ¿no? Entonces, ahí logramos juntar casi el 25% del consumo nacional en empresas grandes que necesitaban esa salida, arrancar la Asociación de Consumidores Calificados, profesionalizar el personal adentro del operador del sistema de energía. Y una de las cosas más grandes que ganó confianza fue que publicamos mucha información que antes era considerada de seguridad nacional y totalmente interna de la estatal energética. El abrir una práctica de publicar datos y enseñar la información ganó confianza del público, de los medios, del sector privado, que entre sí se desconfiaba, a veces entre los mismos generadores. Había desconfianza, empezó a salir la información ya vieron que no es que se favorecía uno sobre otro, sino que las condiciones y las razones por las que un corte de energía de algún proveedor era justificada bajo las reglas establecidas. Entonces, eso creo que fue muy, muy clave. Lograr el apoyo y el interés de empresas que no eran del sector, o sea, son usuarios pero no generadores, entonces no se consideraban del sector, y dos, la parte de acceso a la información y hacerlo consistente la publicación hasta llevarla a información en tiempo real. Eh, Eso ya fueron los éxitos. Lo malo que con el cambio de gobierno y el atraso que venía de entregar, al final lo que uno quiere en esa reforma energética es que bajen los costos a través de competitividad y que pronto
el consumidor en todas las escalas lo empieza a sentir en su factura. Eso es para ponerlo más visual. O sea, eso es. Nosotros decíamos que de nuestras metas iba a ser lograr bajar suficiente el costo de energía para que nadie en área rural o en áreas pobres de las ciudades no tengan que lavar su ropa en el río. Puedan usar su lavadora y secadora, porque lavadora ya usa mucho, pero secadoras no usan, casi no usan mucha gente. Entonces, si lograr bajar el costo de la energía, eso te habilita a que se libere mucha persona que hoy estaba lavando en los ríos, y eso era lo más visual, esa era nuestra meta final, lograr con esa parte visual. Eh, Lamentablemente, por falta, como te decía, por la el combo de cosas que se presentaron, no se entregaron esos resultados a tiempo, a pesar que hubo mucho avance. Eh, Se hizo político el tema de nuevo. Y entre lo político fue que se decía que esa normativa y ese marco legal de la reforma energética era una reforma de Juan Orlando Hernández, y como era de Juan Orlando es mala, así como mucho de lo que se hizo en Honduras en la parte política, que se dice que mucho lo que pasó durante su administración, todo era malo, entonces había que empujar todo eso. En ese caso, pues yo podría decir que hubo lentitud política para poder hacer las cosas. ¿Cuánto era corrupción y cuánto no? No te lo puedo decir, pero sí hubo lentitud en la eficiencia y en tomar decisiones que tenían que haber tomado más ágilmente desde la administración, y no lo hicieron. Y sí tuvimos también que pelear y tratar de detener contratos de emergencia que se estaban queriendo dar desde el gobierno, a pesar que ya el Congreso no podía dar contratos de emergencia. Entonces estamos a veces que los mismos que pasaban la reforma no la estaban implementando en la forma que se necesitaba, y no nos dejaban avanzar de la forma que necesitaba. Entonces avanzábamos, retrocedíamos un poquito, avanzábamos, retrocedíamos un poquito, y eso fue lo que atrasó la entrega de los resultados que hubiera terminado de solidificar el sistema y la reforma. Entonces vino la nueva administración, y ahora donde estamos se eliminó el centro, el operador del sistema, el ente independiente, y se volvió a meter adentro del estatal de energía. Se eliminó básicamente el mercado de oportunidad al elevar la cantidad, el rango de las empresas que pueden negociar en privado. Se dejó ahora a 5 megas, de 5 megas para arriba. Antes la teníamos en 0.5 megas, tenías acceso a poder negociar en privado, y la diferencia es que era 300 empresas podían entrar a negociar en privado versus ahora 7. Entonces, eso cierra de nuevo el mercado de oportunidad, porque ahora ya no hay más agentes en el mercado, hay menos interés de las empresas en venderle en el mercado de oportunidad, y tienen de nuevo que estar apretadas a una empresa que tiene o entre 8 y 10 meses de atrasos en las facturas a sus proveedores de generación. Entonces, ahí es donde estamos ahora. Bueno, impresionantes los logros y también terribles los retrocesos que se han dado por el tema político allá. Tal vez para cerrar, Guillermo, contanos, digamos, ante este digamos, nuevo panorama, qué acciones se piensan tomar o cómo piensan digamos, seguir el trabajo en el tema eléctrico. Pues en este caso nos interesa que sigan saliendo normativas que estaban todavía en el proceso, porque vamos a decir, la administración vendió como que hizo una nueva ley. No hizo una nueva ley, modificó un par de artículos que lo que hacen es que cierran lo dinámico del mercado, y centralizaban la toma de decisión de nuevo a la estatal energética. No todo está muerto. Yo diría que la cosa es que esa reforma o esa intención, el fin detrás de lo que se retrocedió ahora, venía impulsado de lo que México trató de hacer también, que fue detenido en el Senado, que era más la nacionalización del sistema eléctrico en, en México. Y al venir impulsado así, venía impulsado eh, de forma bastante ideológica, y fue al inicio del proceso de la entrada de gobierno. Entonces, lo que hay que hacer es que se gaste un poco el proceso del capital político ahí. Lamentablemente, tenemos que dejarlo que siga su curso, porque no hay una oposición fuerte.
las oposiciones en el sistema político están débiles. Al estar débiles no podemos empujar algo que no tiene el tiempo para ser empujado o que no logra pasar de nuevo por el legislativo. Entonces, a eso lamentablemente tenemos que dejar que se hunda un poco más el sistema. Creeríamos que no va a haber la inversión que creen que va a haber del lado sector público. No van a venir las mejoras en precio, eso ya lo están empezando a decir los ministros ahora también, que no, que ya se dieron cuenta que los precios no van a bajar como ellos creían. Justo ayer se firmó la renegociación de 14 o 16 contratos de generación, y esa reducción que se entiende como una reducción bastante grande, en términos anuales de costo a la estatal energética, en realidad impacta menos del 2.8% al precio del consumidor. Entonces, con toda esa negociación que afecta a los contratos, porque sí, eso quiere decir que todo el que tiene contrato sabe que no puede confiar en que su contrato va a ser respetado y válido en el marco como fue aprobado, la gente no invierte con esa fórmula. Y al hacerlo así, pues es sencillo, no va a venir la inversión que creen que va a venir, y, eh, y eso va a hacer que no baje significativamente el precio tampoco de la energía. Entonces hay que lamentablemente esperar un par de meses, si no es que un año, para volver a hacer otra iniciativa de volver a abrir los espacios que se nos cerraron. Pues muchísimas gracias a Guillermo Peña, fundador de la Fundación Eleutera desde Honduras. Gracias por acompañarnos en este espacio, Guillermo. Un gusto, gracias Luis, y espero que Costa Rica también se una a ese tema de abrir su sistema, lo necesitan también, el tema, hemos monitoreado el costo de energía allá y tampoco es muy amigable todavía el proceso, pero hemos visto señales buenas que están saliendo y ojalá que sigan avanzando. Así es, Guillermo. Nosotros desde Ideas Labs estamos impulsando varias reformas en el sector eléctrico, persiguiendo el mismo objetivo de reducir el costo de la energía para todos los consumidores, particularmente para los hogares y para las empresas pequeñas. Entonces, esperamos, ojalá pronto poder cosechar éxitos en ese ámbito. Ánimos, ojalá que sí suceda. Estaremos pendientes, Luis.